Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que continúes muy bien. Estuvimos viendo en los videos anteriores el tema del perfil del puesto. Veíamos que es esta descripción que la empresa realiza antes de ocupar un puesto. Y nosotros lo hicimos en muy poquito tiempo, muy brevemente. Obviamente que un perfil de puesto es mucho más completo, pero con las, digamos, finalidades o funciones principales, ¿verdad? Es decir, la empresa necesita contratar a una persona a la cual le va a pagar un sueldo, por lo tanto es imperioso para la empresa poder determinar ¿qué es lo que va a hacer esta persona? ¿De qué se va a encargar? ¿Verdad? Y entonces, como vimos en nuestro ejemplo, aquí, ¿no? Lo primero que determina es las tareas a realizar. La empresa va a contratar a una persona en función de las tareas a realizar. ¿Por qué? Y porque recordemos que lo que la persona necesita, lo que la empresa necesita es lo que la persona genera. No la persona, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, no? Entonces, ¿qué es lo que la persona genera? Y genera esto que pusimos en este análisis de puesto de secretaria recepcionista de un consultorio médico, ¿verdad? Y habíamos visto aspectos como la recepción de los pacientes, ¿no? A ver, repasamos rápidamente, la recepción de los proveedores, la recepción de los visitadores médicos, hasta asignar turnos, ¿verdad? Administrar la agenda, administrar la grilla, ¿no? Autorizaciones de las obras sociales, el manejo de caja cuando la consulta fuera particular, ¿verdad? Habíamos puesto preparar o solicitar recetas según, ¿no?, la necesidad del cliente y la libertad que el médico le asignara, ¿verdad? La atención telefónica y presencial, realizar distintos informes, ¿no? Hacer análisis de situaciones, ¿no? En función de estos informes, a ver si la atención viene aumentando, viene disminuyendo, cuáles son los médicos más demandados, si son suficientes, si no lo son, ¿verdad? Habíamos puesto un ejemplo, creo que era con gastroenterología, ¿no? Pero cualquiera, un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Si tengo un solo médico y está plagado de turnos y cada vez que se solicita un turno para este médico es dentro de 3 meses, y bueno, quizás no fuera mala idea tener otro médico más, ¿verdad? Contratar a otro médico, ¿verdad? Bien, entonces, tareas administrativas general y hasta habíamos puesto ese café, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la persona genera en la empresa, esto es lo que la empresa necesita, lo que está buscando en definitiva, ¿sí? Y luego, una vez que la empresa determina en cuáles son las tareas a realizar, qué es aquello que el puesto le va a generar, empezamos a analizar a la persona que lo va a ocupar, ¿sí? No es lo mismo puesto que persona, ¿sí? Pero bueno, acá lo que se hace, dice, precisamente se llama perfil del puesto. Entonces, en función del puesto ahora tengo que encontrar a la persona indicada para que lo ocupe, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a analizar cuando veo a la persona? Bueno, aspectos como el nivel de educación, ¿verdad? El nivel de instrucción, que en este caso nosotros acá lo habíamos puesto, nivel de instrucción, habíamos puesto que con un secundario completo estaría suficiente, ¿no? En función de las tareas. Obviamente que si el puesto fuera otro, con otro nivel de, digamos, de tareas, ¿no?, que se requiriera algún conocimiento específico, ¿no? Vamos a poner, yo les ponía de ejemplo el tema de sistemas, ¿verdad? Voy a tomar a una persona para el departamento de sistemas de la empresa y bueno, no es mala idea, ¿no?, que
que exigiéramos algún estudio relacionado, ¿no? Y si es un puesto en legales, algún estudio en derecho tiene que tener. Si es un puesto en contable, algún estudio de contabilidad tiene que tener, ¿no es cierto? Bien, bueno, pero para este caso, para estas tareas, con el secundario estaría bien, ¿sí? Y después analizamos esas características personales que debiera tener la persona que ocupe este puesto, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que le ayuda al puesto a poder cumplirlo correctamente, exitosamente, ¿no? Habíamos visto algunos, con la buena presencia, fundamental, pues está en contacto con los pacientes, ¿no? Cordialidad, simpatía, buen humor, este tipo de características se requieren en una secretaria administrativa, ¿verdad? Secretaria recepcionista, tiene que ser ordenada y organizada a la hora de ejecutar las tareas, ¿no? Si tengo una persona que se embrolla fácilmente, ¿no? Y bueno, preferiría una que fuera ordenada, ¿verdad? Proactiva, habíamos visto la característica de la proactividad, algo importante que toda empresa busca, que sea responsable y honesta. Habíamos visto estas características. Con estas características, esta persona estaría en condiciones de poder cubrir el puesto, ¿sí? ¿Alguna habilidad? Habilidades la habíamos definido como conocimiento natural, no adquirido por medio de un estudio, sino que algo que naturalmente la persona posee. El tema del idioma, el tema del uso del sistema, ¿no? Habíamos mencionado esto, ¿verdad? Hoy Word, Excel, básico, prácticamente todo el mundo tiene, ¿no es cierto? Buscar en internet, enviar un mail, esas son cosas básicas, ¿no? Conocimiento, buen uso del vademecum, alguna habilidad, ¿no? Más si va a estar haciendo tareas con recetas, ¿no? Negociación y oratoria, ¿no? Negociación en todos los ámbitos de la vida está presente. Y la oratoria es importante por el hecho de estar en relación pública, digamos, ¿no? En relación con otras personas, ¿no? Donde no todas tienen el mismo nivel, digamos, intelectual ni cultural, y esta persona que se encuentra en este puesto tiene que tener buena llegada hacia todas, ¿verdad? Y por último, datos complementarios, que son estos que, si bien no son excluyentes, no son imprescindibles, pero sí se poseen mejor, ¿no? Como tener la libreta sanitaria, ¿no? Poseer el certificado de buena conducta, ¿verdad? Una movilidad propia, qué bueno, si tuviera movilidad propia, obviamente esto decanta en el carnet de conducir, ¿no? Algún tipo de experiencia, si fuera requerida, y las 3 disponibilidades, ¿no? La disponibilidad horaria, la de viajar y la de radicarse en otra ciudad. Con todo esto tenemos un breve análisis de puesto, ¿sí? ¿Esto qué es lo que forma esta descripción? ¿Sí? Bueno, forma lo que llamamos perfil del puesto, ¿verdad? Y fíjense que muchas veces cuando hablamos de perfil de puesto no tenemos del todo claro de a qué se refiere. Y incluso habrá pasado en alguna oportunidad que concurriendo a una entrevista para un puesto nos informen que lamentablemente no damos con el perfil del mismo, o que quizás nos haya sorprendido que postulándonos para un puesto nos candidaten a otro, incluso hasta nos terminen incorporando pero en otro puesto que no fue a ese al que fuimos, ¿sí? Esto sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque una persona puede responder a las necesidades y características de puestos diferentes, ¿sí? Y según el estudio, la preparación que uno tenga, la experiencia que posea, no sé, las habilidades, ¿no? Y sus características personales, puede ser que, es decir, esta descripción que hicimos acá no es que es exclusiva del puesto de secretaria recepcionista. Puede ser que para otro puesto, y es muy probable, que por ejemplo también se requiera buena presencia, cordialidad, simpatía, ¿verdad?
Puede ser, de hecho, les diría, es muy probable, casi seguro, ¿no? Proactividad se piden prácticamente todos los puestos, y en mi caso yo les comentaba que incluyo negociación como una habilidad necesaria en cualquier área de la empresa, cualquier puesto, ¿verdad? Entonces, que una persona que tiene estas características puede presentarse a este puesto o a otro. A veces eso va a depender de cuál es la necesidad de la empresa. Quizás la empresa tiene dos búsquedas al mismo tiempo y nosotros nos presentamos a una de ellas pensando que es la indicada para nosotros o es la que tomamos conocimiento, pero una vez que la persona nos tiene enfrente y conoce los dos perfiles de puesto, puede llegar a concluir que estamos en condiciones de ocupar la otra búsqueda, no esta por la que nos presentamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que implica esto? Implica que una persona puede responder a más de una necesidad de la empresa, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a ver la guía del apunte que tenemos para este tema. ¿Y qué nos dice la guía del apunte? Nos dice que los perfiles existen para identificar las funciones esenciales y la responsabilidad de cada cargo en las instituciones, ¿sí? Cada puesto en la empresa tiene una descripción del mismo. ¿Por qué? Y porque las empresas necesitan hacer esta descripción en función de todo lo que conlleva después, ¿no? Es decir, necesita esa descripción ya por el simple hecho de tener que buscar a un candidato para ese puesto. ¿Cómo busco al candidato? Y bueno, según lo que necesito es como voy a buscar. Si yo no sé qué necesito, ¿cómo busco? ¿Qué parámetro voy a utilizar? Como que estaríamos haciendo una búsqueda medio como tanteando en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, sirve para identificar funciones esenciales, ¿verdad? Bien, la definición de puestos se basa en conocer los requisitos y cualificaciones personales exigidos para un cumplimiento satisfactorio de las tareas, como ser nivel de estudios, experiencias requeridas, características personales, etcétera, ¿verdad? Es estos focos donde la empresa va a fijarse si una persona responde o no para poder considerarla en condiciones de ocupar el puesto o no, ¿sí? A ver, sirve también para poder determinar algunos aspectos importantes como ser, ¿no? Y acá menciona algunos, ¿no? Desarrollar metas de desempeño para cada puesto. Y fíjense esto que interesante, ¿no? Una vez que yo sé cuáles son las responsabilidades que la persona tiene que afrontar, puedo establecer un nivel de desempeño deseado o esperado, ¿no? Mínimo. Entonces, este tema de determinar el nivel de desempeño me va a servir para luego hacer evaluaciones de desempeño. Algunas empresas realizan anualmente, ¿no?, evaluación de desempeño. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Del rendimiento esperado, se analiza cuál es el rendimiento obtenido y podemos estar por encima o por debajo del rendimiento esperado. Pero si yo no tengo esto, ¿cómo evalúo a una persona si trabaja, digamos, de manera satisfactoria o no? Si no sé qué es lo que tiene que hacer. A veces con llegar temprano y cumplir, no sé, atender al público solamente, correctamente, con eso no alcanzaría. ¿Por qué? Y porque también le estoy pidiendo que haga informes, que haga análisis, ¿se ve? Es decir, si yo no tengo esta descripción, ¿cómo puedo medir el nivel de desempeño? Entonces, bueno, sirve, por ejemplo, para esto, ¿no? Función de desempeño, ¿sí? Diseñar entrevistas apropiadas para los candidatos a nuevos empleados. Diseñar entrevistas apropiadas. Y fíjense esto, qué relevancia y qué peso que tiene. Porque ahora que tengo la descripción del puesto, puedo diseñar entrevistas. Diseñar es preguntar algo coherente. Todo lo que el entrevistador pregunte tiene que responder a algún aspecto de esto que está en la descripción.
¿Se acuerdan que les mencionaba cuando hablábamos de la disponibilidad para viajar? ¿No? El caso de mujer con hijos. Mujer con hijos. ¿Cuántos años tienen los hijos? Tener hijos de por sí no es un impedimento para trabajar. Pero si yo necesito que esta persona viaje periódicamente, una vez por semana o cada 15 días o una vez por mes, vamos a ponerle, o cuando fuera necesario, si yo como empresa necesito que la persona viaje, ¿no? Entonces ahí el tema de los hijos toma relevancia. No es que le pregunto cuántos hijos tiene porque soy chusma o porque me interesa o porque, ¿no? Es decir, la importancia de la pregunta está en función de este aspecto que está, digamos, incluido en la descripción del puesto, ¿sí? Entonces, si tiene hijos entre 1 y 3 años y se enferma, ¿quién los cuida? Y listo, ya está, los cuida mamá, se acabó el problema, ¿sí? Es decir, a la empresa no le interesa nuestra vida personal, lo que sí le interesa es que cumplamos con lo que pide acá el puesto. Entonces, a la hora de diseñar una entrevista me voy a fijar qué de todo esto es elemental, como por ejemplo viajar, o como por ejemplo tener un buen idioma inglés, si fuera una empresa americana, ¿verdad? Entonces, el tema del inglés pasaría a ser muy importante. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de secretaria del presidente? ¿No? Secretaria del presidente de una empresa americana no puede no hablar en inglés. Entonces, no es que la empresa de chusma te pregunta si estudiaste inglés, y no es para quedar impresionado, ¡ay, qué bien! Fue a la William Shakespeare Institute. Bueno, no es para eso, es para poder responder a la necesidad de la empresa de estar en contacto con la casa central en Buenos Aires, en Estados Unidos, supongamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar? Algo, como entrevistador, que me responda algún aspecto de acá. Entonces, ¿sirve para diseñar entrevistas? Claro que sirve, porque ahora sí puedo preguntar con criterio, ¿sí? Puedo preguntar para determinar si la persona está en condiciones o no de ocupar el puesto, ¿sí? Determinar si un candidato está calificado para realizar las actividades descritas en el puesto, a través de las respuestas que la persona, digamos que el candidato brinde, podemos determinar si se cumple o no con lo que dice acá. Tengamos en cuenta algo, ¿no? Acá yo estoy preguntando, acá yo estoy exigiendo honestidad, ¿no? Yo no puedo preguntar en una entrevista, ¿sos honesto? ¿Qué me vas a decir? Obviamente que me vas a decir que sí, si estás queriendo entrar en la empresa. Entonces, tengo que hacer alguna pregunta que disfrazada me responda a esto, ¿no? O el tema de la responsabilidad. ¿Sos responsable? No, no soy responsable. ¿Quién te va a decir que no es responsable? Entonces, puedo preguntar, no sé, algo que disfrace, ¿no? Y que en la respuesta me digan si es responsable o no. Bien, calificar y evaluar la estructura de recursos humanos de la organización. Recuerden que yo les dije que obviamente que a la hora de pagar el sueldo voy a tratar de que haga la mayor cantidad de tareas posibles. Pero a ver, la estructura de la organización, si habíamos visto que con un médico en gastroenterología nos faltaba, ¿no? Nos haría falta un médico más porque los turnos, ¿no? Hay una demanda muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúo la estructura? Y acá tengo que poner un médico más, o a veces tengo que tener uno menos, capaz que tengo 2 médicos y tengo la grilla vacía, ¿sí? O tengo 2 médicos para 3 turnos en la semana, ¿se ve? Entonces, a esto se refiere el tema de la estructura de la organización. ¿Tengo gente de más, tengo gente de menos o la tengo mal distribuida? Quizás tengo, no sé, 4 personas en producción y 2 en venta, entonces produzco más de lo que vendo. Quizás puedo pasar una más a ventas y tener 3 en producción y 3 en ventas, ¿se ve? Entonces, evaluar la estructura, ¿sí? Es un tema que es muy importante para la empresa, poder evaluar la estructura. Bien. Para las organizaciones es de suma importancia saber claramente qué características deben tener las personas que cubran un puesto determinado para poder desarrollarlo exitosamente.
para las organizaciones es de suma importancia, ¿sí? ¿Por qué? Y porque una vez que la tenés dentro de la empresa, ¿no? Que no sea la persona indicada, a la empresa le genera mucha pérdida. Pérdida económica, pérdida de tiempo, lo que es peor puede ser pérdida de pacientes, ¿no? Pérdida de clientes, vamos a decir. Supongamos que yo incorporo a la organización una persona que no es la indicada para atención al público y como no es la indicada para atención al público, el público empieza a estar insatisfecho, ¿no? Y empiezo a perder, ¿no? Clientes. ¿Por qué? Y porque a raíz de esta persona que no las atiende satisfactoriamente, empiezo a perder clientes, ¿sí? Entonces, es importantísimo para la empresa este aspecto, ¿no? Saber claramente las características que debe tener la persona que incorpore, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Se me cayó el agua arriba de la hoja. Bueno, no importa. Cosas que pasan, ¿no? Bien, bueno. ¿Qué es un perfil de puesto entonces? Si lo tuviéramos que definir, atención. Perfil de puesto es, a grandes rasgos, un documento, y atención, es un documento donde incluye la información del puesto a cubrir, así como las habilidades, aptitudes, formación, experiencia, etc. Que necesita tener una persona para cubrir exitosamente un puesto dentro de la empresa. Tengamos en cuenta que es un documento. Vamos a ver que todo lo que, se relaciona con la empresa es un documento. ¿Por qué es un documento? Porque está escrito, ¿sí? El hecho de que está escrito lo documenta. ¿Qué quiere decir documento? Que yo, Darío Aruguete, hice este perfil de puesto, ¿no? En el video anterior, lo dejo en la estructura de la organización como la descripción del puesto de secretaria recepcionista del consultorio médico, ¿verdad? Pero Darío Aruguete mañana se va de la empresa y quien venga detrás a ocupar el puesto accede al mismo documento y sigue haciendo la misma búsqueda. Lo que puede hacer, y esto siempre es recomendable, es actualizar los perfiles, sobre todo con los tremendos avances tecnológicos que hay. Entonces, cada vez se requiere mayores conocimientos, mayores habilidades, mayor preparación, ¿no? Y yo uso el ejemplo del docente mismo, me pongo a mí mismo como ejemplo, como docente, ¿verdad? Ya no alcanza con que el docente solamente tenga conocimiento técnico o específico de la materia que brinda, sino que además ahora el docente tiene que saber usar aulas virtuales, ¿no? Plataformas que sirvan para crear evaluaciones, evaluar, ¿no? Cómo tener acceso a o compartir la información con los alumnos, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que puede hacer una persona que venga detrás de Darío Aruguete, en todo caso, es revisar el perfil y actualizarlo, si fuera necesario, ¿sí? Pero que esté documentado quiere decir que no importa quién acceda ni cuánto tiempo perdure. Yo puedo contratar a esta persona hoy, contrato a una secretaria administrativa con 25 años y la persona perdura en la empresa hasta que se jubila. Vamos a decir, sería 35 años más, ¿no? La edad jubilatoria de la mujer, 60 años todavía, hasta que no se apruebe lo contrario, ¿no? De 25 a 60, ¿cuánto hay? 35 años. Durante 35 años nadie revisó esto. ¿Por qué? Y porque la persona permanecía en el puesto. No me fue necesario buscar otra. Y con una me fue suficiente, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces, recién dentro de 35 años, cuando vaya a reemplazar a esta persona que se está jubilando, ahí accedo al perfil del puesto y veo qué actualización le puedo realizar.
Y tengan en cuenta algo, obviamente que después de 35 años seguro que va a haber que actualizar, ¿no? Eso por supuesto. Pero ¿se ve? Entonces, el documento permite eso, despersonaliza a la persona. Por eso siempre les vengo diciendo y se los continúo, ¿no? Que lo que la empresa necesita es lo que la persona genera, no la persona. Entonces, con el documento tiene esta posibilidad, ¿sí? Bien. Para diseñar un perfil de puesto correctamente deberíamos tener presente algunas características como ser, por ejemplo, a la hora de las responsabilidades, cuál es la descripción general del puesto, cuáles son las principales tareas relacionadas con el puesto, el nombre del cargo, a quién reporta, ¿no? A quien reporta sería quien está inmediatamente superior, ¿no? Su jefe, su encargado, su gerente, ¿no? Nombre y cargo. Si es de posición nueva o de reemplazo, explicarlo, ¿no? El número de personas a cargo, debajo de esta, tiene personas a cargo, y vamos a suponer que esta secretaria administrativa recepcionista tuviera a cargo a la persona de limpieza, vamos a suponer, ¿no? Bueno, en ese caso deberíamos ponerlo en el perfil, ¿verdad? Si va a tener una persona a cargo. Su posición dentro del organigrama, esto lo vamos a ver cuando analicemos la empresa. ¿Cuál será su poder de decisión? Si mucho, poco o ninguno. La responsabilidad del puesto, las metas u objetivos generales del puesto, cómo se va a evaluar el desempeño del puesto, ¿sí? Esto que mencionábamos hace un momento. Dentro de los planes de sucesión de la empresa, ¿qué proyección tendría el posible ocupante de este puesto? Y entonces pudiera decir que esta persona que incorporo hoy, quizás en 5, 6, 7 años o 10 años, la pudiera pasar a otro puesto que estuviera relacionado con este, por ejemplo, ¿sí? Que necesito que me haga esta experiencia en este puesto para poder pasarla a otro, por ejemplo, ¿sí? Condiciones de trabajo, también las podemos detallar acá. Intensidad de viajes, si los hay, ¿no? Por eso acá le había puesto la disponibilidad. Si es una secretaria o si tiene secretaria o staff a su cargo. Factores especiales que tenga el trabajo, como si está expuesto a ruidos, altas temperaturas, si es dentro de una fábrica, ¿no? El horario que va a ocupar y la ciudad o sitio de trabajo, ¿sí? Sugerencia que les suelo hacer: no se confundan, no se confíen con que el tema es cortito, porque el tema del perfil del puesto es muy importante, ¿sí? Yo a continuación les copio en el apunte un perfil de puesto real, ¿sí? Para que vean lo complejo que es. Es decir, fíjense que es una larga descripción, es un documento que tiene por lo menos 4 páginas, ¿sí? 4 páginas en el que se analizan todos los aspectos, ¿sí? Esto lo tienen a modo de ilustración, ¿no? Desde el nombre del puesto, vamos a ver, pasando por las especificaciones, la formación académica, otros requisitos, ¿verdad? Y concluimos con la orientación al cliente interno y externo, ¿sí? Es decir, es un documento importante, es un documento, no es solamente esto es como a grandes rasgos, foco, ¿sí? Pero bueno, la descripción del puesto es un documento importante, ¿no? Donde ahí tienen un ejemplo de una descripción real, verdadera, ¿sí? Para que vean la relevancia que tiene. Espero que te haya servido, ¿no? Y bueno, que este tema lo tengas muy en cuenta, ¿sí? A la hora de, incursionar en el mundo de recursos humanos. Este es el punto de partida de muchas actividades, como esta de evaluación de desempeño, como esta de entrevistas, como esta de establecer, ¿no? Si el candidato está en condiciones o no, ¿sí? Y esta de evaluar la estructura, por ejemplo, como vimos anteriormente. Así que bueno,
Espero que dejanos tu comentario, en todo caso.